Hola amigos de constitucionalistas mexicanos, bienvenidos a la actualización jurisprudencial semanal. Accede a nuestra clase Las tres claves del juicio de amparo. Más informes en la descripción de este video. Las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación este viernes 9 de abril de 2021 son: un registro, 2.022.965 suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido contra la orden de aprehensión por delito que no amerita prisión preventiva oficiosa. Si el juez de distrito advierte que el quejoso tiene la posibilidad económica para salir del país, que desacató una citación judicial y no se localizó el domicilio que aportó, es legal que al concederla fije como medida cautelar la entrega de su pasaporte para su resguardo, a fin de evitar que se evada de la acción de la justicia y se presente al proceso que se le sigue. 2. Registro, 2.022.964 suspensión definitiva en el juicio de amparo. La entrega del pasaporte del quejoso, para su resguardo, fijada como medida cautelar para su concesión, no implica su consentimiento ni la imposibilidad de impugnarla. Aplicación de la jurisprudencia primera, J31/2018, décima. 3. Registro, 2.022.963 Sistema procesal penal acusatorio y oral. La prohibición al juzgador prevista en el artículo 20, apartado A, fracción 6, de la Constitución General, de tratar asuntos sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, constituye una garantía para salvaguardar los principios de contradicción e imparcialidad. 4. Registro, 2.022.962 Sistema procesal penal acusatorio y oral. Consecuencias de la infracción a la prohibición a la persona juzgadora prevista en el artículo 20, apartado A, fracción 6, de la Constitución General, de sostener entrevistas con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, en juicios bajo su conocimiento, y excepciones a la misma. 5. Registro, 2.022.961 Servicio profesional de carrera en la Administración Pública Federal. El resultado técnico obtenido en la etapa de la entrevista del concurso respectivo puede justificar el ejercicio de la facultad de veto del presidente del Comité Técnico de Selección, si se encuentra debidamente fundado y motivado. 6. Registro, 2.022.960 Responsabilidades administrativas de los servidores públicos. El artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas no transgrede los principios de seguridad jurídica y de acceso a la justicia, en tanto establece enunciados normativos distintos. 7. Registro, 2.022.959 Reparación del daño en el proceso penal. A la acción para pedir la ejecución de una sentencia no le son aplicables las reglas de la prescripción que establece el artículo 136 del Código Penal para el Estado de Nuevo León. 8. Registro, 2.022.958 Recurso de apelación interpuesto en el procedimiento sustanciado conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Para resolverlo es improcedente aplicar supletoriamente el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 9. Registro, 2.022.957 Recurso de apelación en el sistema penal acusatorio y oral. El artículo 470, fracción 4, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece su inadmisibilidad cuando el escrito de interposición carezca de fundamentos de agravio o de peticiones concretas, es inaplicable para el inculpado. 10. Registro, 2.022.956 Principio de inmediación en el sistema penal acusatorio se viola cuando se concede el amparo para el efecto de reponer la audiencia inicial y resolver nuevamente la situación jurídica del imputado, y quien da cumplimiento a la ejecutoria es un juez de control distinto del que originalmente conoció de la imputación y de la solicitud de vinculación, por haber sido readscrito a diverso centro de justicia penal federal. 11. Registro, 2.022.955 Principio de congruencia o correlación en la acusación formulada, por el Ministerio Público, previsto en los artículos 68 y 407 del Código Nacional de Procedimientos Penales se viola cuando el Tribunal de Enjuiciamiento, al dictar sentencia, hace referencia a un hecho no imputado por la Fiscalía en la acusación. 12. Registro, 2.022.954 Prescripción de la acción penal en el delito de defraudación fiscal. Satisfecho el requisito de procedibilidad exigido para dicho ilícito, querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, inicia el cómputo del plazo para que aquella opere, legislación fiscal vigente a partir del 31 de agosto de 2012.
13 registro, 2.022.953 prescripción de la acción penal en delitos fiscales perseguibles por querella, conforme a la regla prevista en el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 31 de agosto de 2012, la presentación de ese requisito de procedibilidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, no interrumpe el cómputo del plazo para que opere. 14 registro, 2.022.952 protocolo homologado para la investigación del delito de tortura, para su impugnación en el juicio de amparo indirecto en la parte relativa a la recepción de la noticia criminal, se requiere de un acto concreto de aplicación. 15 registro, 2.022.951 protocolo homologado para la investigación del delito de tortura, por constituir una norma de observancia general, en su contra procede el juicio de amparo indirecto. 16 registro, 2.022.950 procedimiento administrativo en materia aduanera, PAMA, cuando dentro de este el contribuyente no señala domicilio para oír y recibir notificaciones, las de carácter personal deben practicarse por estrados, conforme a la regla prevista en el artículo 152 de la ley de la materia, aun cuando en los archivos de la autoridad obre un domicilio proporcionado para otros efectos. 17 registro, 2.022.949 permiso para operar y explotar el servicio de autotransporte federal de pasajeros. La opinión emitida por la Administración Portuaria o del aeropuerto de que se trate, sobre la solicitud para el otorgamiento del permiso correspondiente no es vinculante para la autoridad administrativa competente. 18 registro, 2.022.948 pensión por cesantía en edad avanzada. Si al ponderar la aplicación del tope salarial vigente en el año en que se otorgó y los derechos adquiridos del pensionado, la Junta advierte que se calculó rebasando aquel, debe declarar improcedente su ajuste. Párrafo segundo del artículo 33 de la Ley del Seguro Social derogada. 19 registro, 2.022.947 notificación por estrados prevista en el artículo 139 del Código Fiscal de la Federación. Además de fijarse el documento relativo en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que la efectúe, debe publicarse en la página electrónica que establezcan las autoridades fiscales. Legislación vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. 20 registro, 2.022.946 no ejercicio de la acción penal. Si en amparo indirecto la víctima reclama la determinación del juez de control que lo revoca y ordena la devolución de la carpeta de investigación al Ministerio Público para que continúe con su integración, el juez de distrito no debe realizar una apreciación superficial de dicho acto y afirmar categóricamente que no afecta a su interés jurídico y por ende, decretar el sobreseimiento al estimar actualizada la causa de improcedencia relativa pues, para ello, requiere estudiar la particularidad del caso. Inaplicabilidad de la jurisprudencia primera, J87/2008. 21 registro, 2.022.945 legitimación para interponer el recurso de revisión en amparo indirecto. Carece de esta el tercero interesado, contra la sentencia que decretó el sobreseimiento en el juicio. 22 registro, 2.022.944 laudos emitidos por las salas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Facultades e instrumentos legales para lograr su ejecución integral. 23 registro, 2.022.943 juicio de amparo indirecto. Procede contra la omisión de las salas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de hacer cumplir integralmente un laudo firme, aun cuando en auto sobre constancia de haberse dictado diversas medidas para su ejecución, sin lograrlo. 24 registro, 2.022.942 juicio de amparo directo. Procede contra la resolución que revoca la sentencia absolutoria y en su lugar decreta la condenatoria y ordena remitir el expediente al tribunal del juicio oral de origen para la celebración de la audiencia de individualización de sanciones, reparación del daño y demás consecuencias derivadas del delito, por ser una sentencia definitiva. 25 registro, 2.022.941 juicio, contencioso administrativo federal. Para que proceda contra la falta del pago estipulado en contratos administrativos, debe existir previamente una resolución expresa o negativa ficta de la que derive el incumplimiento de esa obligación. 26 registro, 2.022.940 interés jurídico en amparo. La documental privada consistente en la carta de bienvenida a Uber como usuario, pasajero, rider, o socio, conductor, driver, suscrita por el manager de esa plataforma tecnológica en favor de la parte quejosa, al no ser objetada por la autoridad responsable, tiene plena eficacia para tenerlo,
por acreditado en el juicio que se reclaman normas generales que regulan el servicio de transporte proporcionado a través de dispositivos móviles. 27 registro, 2.022.939 Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS. El artículo 87 del Reglamento de Prestaciones Médicas de dicho organismo, que lo libera de responsabilidad cuando el derechohabiente, por propia decisión, abandona el servicio de atención médica que le otorga, no restringe el derecho a la protección de la salud. 28 registro, 2.022.938 Informes justificados. La autoridad de amparo no debe omitir dar vista a la quejosa con aquellos por el plazo de 8 días a pesar de que se hubiera negado el acto reclamado, ni siquiera bajo el principio de celeridad procesal. 29 registro, 2.022.937 Incidente de falsedad de documentos en el juicio de amparo. Si una de las partes solicita que el dictamen pericial en grafoscopias se desahogue con base en diversos documentos y su contraparte no se opone a estos, ello implica su reconocimiento tácito para que sean tomados como indubitados. 30 registro, 2.022.936 Incidente de objeción de falsedad de firma de la demanda de amparo indirecto. Si el perito oficial determina que no es posible realizar el dictamen en materia de grafoscopia respectivo con los documentos existentes en autos, por no ser idóneos para ello, la carga de la prueba corresponde a quien lo promovió. 31 registro, 2.022.935 Incidente de objeción de falsedad de firma de la demanda de amparo indirecto. Para la emisión del dictamen en materia de grafoscopia, los documentos presentados al perito para el cotejo de las rúbricas respectivas deben ser contemporáneos del cuestionado. 32 registro, 2.022.934 Emplazamiento al juicio mercantil. Es apegado a derecho si el actuario no encuentra a la demandada en la primera búsqueda y le deja citatorio para que lo espere al día siguiente en un horario fijado con un intervalo de tiempo, al constituir la fijación de una hora específica que le permite atender la cita en un lapso prudente y plenamente definido en cuanto a su duración. 33 registro, 2.022.933 Emplazamiento al juicio civil. Es legal el realizado a la demandada si ésta no esperó al actuario hasta el último minuto del lapso establecido en el citatorio. 34 registro, 2.022.932 Demanda de amparo en la que se reclama una orden de traslado de un centro de reclusión a otro. En el auto admisorio el juez de distrito debe pronunciarse por todas las autoridades señaladas como responsables y no reservar su acuerdo respecto de las foráneas, por el hecho de que éstas no residen en el lugar donde se encuentre interno el quejoso. 35 registro, 2.022.931 Declaraciones fiscales. Conforme al artículo 32, cuarto párrafo, del Código Fiscal de la Federación, la complementaria sustituye a la normal. 36 registro, 2.022.930 Competencia para conocer de la etapa de ejecución regulada, por la Ley Nacional de Ejecución Penal, respecto de un sentenciado por autoridad judicial del fuero común en una entidad federativa, que se encuentra recluido en un centro penitenciario federal ubicado en otro estado, corresponde al juzgador del fuero común que ejerce jurisdicción en el aludido centro carcelario. 37 registro, 2.022.929 Comisiones por venta o colocación de tarjetas de crédito vía telefónica. Si el monto reclamado por dicho concepto resulta inverosímil, no debe incluirse en el salario para cubrir el pago de las condenas. 38 registro, 2.022.928 Auto de vinculación a proceso. La exigencia de que debe constar por escrito después de su emisión oral, prevista en el artículo 67, fracción 4, del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe prevalecer sobre la regla general establecida en el artículo 16. Párrafo primero, de la Constitución General, máxime si el imputado se encuentra privado de su libertad. 39 registro, 2.022.927 Auto de no vinculación a proceso. En el amparo indirecto promovido en su contra es improcedente realizar el análisis de fondo respecto del hecho con apariencia de delito materia de la imputación, si al dictarlo el juez de control no se pronunció en relación con su acreditación, sino que dejó expedita la vía para que el Ministerio Público cumpliera con sus atribuciones de investigación y persecución de la comisión delictiva. 40 registro, 2.022.926 Audiencia trifásica en el juicio laboral burocrático en el estado de Jalisco. Si en esta el actor solo ratifica su demanda, el demandado únicamente puede ratificar o precisar su contestación formulada, por escrito, pero no modificarla. Legislación vigente a partir del 11 de febrero de 2009. 41 registro, 2.022.925 Audiencia de desahogo de pruebas en el juicio laboral. La notificación de la nueva fecha para su celebración debe hacerse personalmente a las partes que no asistieron.
cuando el auto correspondiente contenga un apercibimiento, interpretación del segundo párrafo del artículo 874 de la Ley Federal del Trabajo, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019. 42 registro, 2.022.924 acta de nacimiento provisional. Puede ordenarse su expedición con motivo de la suspensión del acto reclamado, cuando éste deriva de un procedimiento de adopción en su etapa de judicialización, legislación del Estado de Tlaxcala. Les recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea, visita cursodeamparo.com para más informes.